Las iglesias pentecostales son iglesias que son familia de la Reforma Protestante y de las iglesias evangélicas que se caracterizan por enfatizar el bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a ver a continuación distintas definiciones acerca de esta doctrina. Primero vamos a mencionar lo que sostienen las iglesias no pentecostales. Luego veremos la definición de bautismo con el Espíritu Santo desde la perspectiva de las iglesias metodistas, wesleyanas y los del movimiento de santidad, que corresponde a las raíces teológicas del pentecostalismo para finalmente definir desde la perspectiva del pentecostalismo esta doctrina. Según las iglesias que no son pentecostales, el bautismo con el Espíritu Santo no es una experiencia de segunda etapa reservada para algunos creyentes, sino más bien es la experiencia para todos los seguidores de Cristo. Sin esta experiencia no existirían cristianos. A los discípulos originales se les dijo que aguardasen la venida del Espíritu, pero esto no fue previo a Pentecostés. Desde Pentecostés no hay necesidad de reuniones de espera para aguardar el bautismo con el Espíritu Santo, señalan autores que no adscriben a la teología pentecostal. El bautismo en el Espíritu Santo, entonces, según este punto de vista, no es una segunda obra de gracia. Y no hay que esperar, no hay que realizar reuniones de espera para tener esta experiencia, puesto que todos los creyentes ya la experimentan por el hecho de ser creyentes y por ser cristianos. Raúl Saldívar indica que para comprender qué es el bautismo con el Espíritu Santo, se precisa entender el significado de este vocablo. En el idioma griego, bautismo significa estar bajo de ahí que bautismo del Espíritu Santo es simplemente estar bajo la autoridad del Espíritu, es decir, bajo la autoridad de Dios mismo. El ser humano que se somete a la voluntad de Dios está bautizado en el Espíritu Santo. Antes de la regeneración, aquel individuo vive conforme a la voluntad de Satanás, es decir, se encuentra bautizado por el espíritu de este mundo. Sin embargo, cuando esa persona se arrepiente, confiesa sus pecados y se rinde a la voluntad de Cristo, ha experimentado el bautismo con el Espíritu Santo. Para Raúl Saldívar, bautismo con el Espíritu Santo es estar bajo el dominio y control y bajo la voluntad del Espíritu de Dios. Es erróneo, dice Ernesto Trenchard, un antiguo escritor evangélico, pensar que el bautismo con el Espíritu Santo es una segunda obra de gracia. Esa experiencia ocurre en el momento de la conversión. Y cita a este autor, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13, que es el texto fundamental para sostener esta doctrina denominada bautismo en el Espíritu desde la perspectiva de las iglesias no pentecostales. Este texto dice que por un mismo Espíritu fuimos todos nosotros bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, sean griegos o judíos. Es equivalente esta doctrina de estar unidos a Cristo en la salvación. Este bautismo incorpora al creyente en la realidad espiritual del cuerpo de Cristo, sin el cual el creyente no sería miembro de este cuerpo. La finalidad del bautismo con el Espíritu Santo es convertir, ocurre en el momento de la conversión, produce la regeneración e incorpora al creyente en el cuerpo de Cristo. Se exhorta a los creyentes a ser llenos del Espíritu, pero no hay ninguna instancia en el Nuevo Testamento en que se amoneste a un creyente a ser bautizado con el Espíritu Santo, por la sencilla razón que no puede encomendársele que busque una experiencia que ya ha acontecido en su vida, comenta James Montgomery Boyce, un teólogo y pastor de la Iglesia Presbiteriana. También MacLeod, un teólogo de la Iglesia Reformada, señala que esta experiencia es un elemento absolutamente fundamental en la doctrina cristiana de la salvación. Inicia al hombre la vida cristiana, de manera que sin el bautismo en el Espíritu, de ninguna manera se es cristiano. Según estas definiciones anteriores, el bautismo con el Espíritu Santo, entonces, no es una segunda obra de gracia,
ocurre en el momento de la conversión, produce la regeneración o el nuevo nacimiento, se incorpora el creyente en el cuerpo del Señor Jesucristo. No hay que buscar esta experiencia, el creyente, puesto que el hecho de ser creyente implica y asume que ya ha experimentado, ha vivido el bautismo con el Espíritu Santo, por lo tanto no hay que tener unas reuniones de espera para tener esta experiencia espiritual. Es lo que sostienen las iglesias que no son pentecostales ni tampoco del movimiento de santidad. Sin embargo, para el movimiento de santidad, el bautismo con el Espíritu Santo es una segunda obra de gracia. Este bautismo efectúa la entera santificación. Debe considerarse como una experiencia que abarque tanto la limpieza del corazón de pecado como la presencia permanente del Espíritu, que le confiere poder al creyente para la vida y el servicio. Esta frase, para la vida y el servicio, es muy similar a la definición de bautismo con el Espíritu Santo que encontramos en las definiciones del pentecostalismo. La experiencia de la entera santificación se separa claramente de la justificación y de la regeneración, que la preceden. Primero viene la regeneración y después se experimenta el bautismo con el Espíritu Santo según el movimiento de santidad. Y a la vez queda protegida de la errónea teoría de la tercera bendición, que consiste en un don adicional de poder. La tercera bendición es entendida dentro del pentecostalismo una bendición adicional y posterior a la santificación, que tiene que ver con el poder para servicio. En la teología wesleyana se emplea diversas frases para describir esta experiencia. Entre estas terminologías podemos mencionar una segunda bendición, segunda obra de gracia, limpieza, pureza de corazón, amor perfecto, sentir que hubo en Cristo, ser renovados a la imagen de Dios, perfección cristiana, bautismo con el Espíritu Santo. Aunque John Wesley no simpatizó con usar palabras altisonantes para describir esta experiencia, porque él prefería hablar de la obra hecha por Dios en el creyente. Eso es lo que menciona en el libro La Perfección Cristiana. Sin embargo, cuando John Fletcher, el continuador de la obra de John Wesley, relacionó la santificación con el bautismo con el Espíritu Santo, Wesley no consideró que la enseñanza de Fletcher fuera contradictoria con lo que él pensaba. Por lo tanto, John Wesley sancionó a favor de utilizar esta expresión para referirse a la doctrina de la entera santificación o la segunda obra de gracia que lo desarrolla este importante teólogo y el forjador de los avivamientos de Inglaterra y de los Estados Unidos. José Rodríguez afirma que la doctrina de la segunda obra de gracia procede de Jacobo Arminio, quien abrió la puerta para que John Wesley pudiera desarrollar la doctrina de la santificación como segunda obra instantánea de gracia y su doctrina de la perfección cristiana. Claramente se puede ver que John Wesley aceptó el legado de Jacobo Arminio y se lo pasó a los del movimiento de santidad y a todas sus familias. Los metodistas, del cual tiene sus raíces el pentecostalismo mundial, según lo que menciona Donald Dayton, y el pentecostalismo chileno en particular, como lo menciona Bernardo Campos, Juan Sepúlveda, Willis Huber también en su libro Historia del Avivamiento Pentecostal en Chile. Estas son las definiciones representativas del bautismo con el Espíritu Santo de iglesias no pentecostales. El principal texto bíblico para referirse a esta experiencia es 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es sinónimo de regeneración cuya experiencia convierte a una persona en cristiano y que lo sujeta a la voluntad de Dios. En los movimientos de santidad es, sin embargo, una segunda obra de gracia, relacionada con la doctrina de la santificación heredada de John Wesley en su libro La Perfección Cristiana, pero no con el revestimiento de poder como se entiende en el pentecostalismo.
después de ver estas dos definiciones de bautismo con el Espíritu Santo, de las iglesias no pentecostales y del movimiento de santidad, donde el pentecostalismo hunde sus raíces teológicas, ahora vamos a apreciar entonces la definición de bautismo con el Espíritu Santo desde la perspectiva de las iglesias pentecostales en Chile. Dice Bernardo Campos que el pentecostalismo es un conjunto de iglesias y organizaciones cristianas protestantes que enfatizan la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Las iglesias bautistas enfatizan, y su identidad de hecho consiste en el bautismo de adultos y por inmersión. La iglesia luterana, la justificación por medio de la fe. La iglesia reformada, la doctrina de la predestinación. La iglesia de la Herencia Misionera, Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica, Cristo viene, y las misiones mundiales. Y el énfasis de las iglesias pentecostales es el bautismo con el Espíritu Santo, según lo que menciona Bernardo Campos. Esta doctrina es la joya de la corona de los distintivos teológicos pentecostales. El bautismo con el Espíritu es una experiencia profunda y personal, en la que el creyente regenerado y santificado recibe, en un encuentro sin precedentes, empoderamiento del Espíritu Santo para la vida cristiana. Esta experiencia es ante todo una experiencia con Jesucristo. Cristo siempre es el sujeto que actúa, el que salva, el que santifica y el que bautiza con el Espíritu Santo, dice Wolfgang Bondey en su libro Teología Pentecostal. Robert Menzies advierte que los pentecostales reconocen que el Nuevo Testamento habla de dos bautismos en el Espíritu. Uno que es soteriológico e inicia al creyente en el cuerpo de Cristo, basado en 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Y otro que es misiológico, y este inviste de poder al creyente para el servicio, basada en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Es prometido a cada creyente, a todos los siervos de Dios, y conocido comúnmente como don pentecostal. Stanley Horton declara que el bautismo en el Espíritu es una experiencia distinta, que algunas veces fue claramente posterior y siempre lógicamente separable de la regeneración. No se puede confundir desde la perspectiva del pentecostalismo bautismo con el Espíritu Santo de la regeneración, puesto que la regeneración precede, es anterior al bautismo con el Espíritu Santo. Esta experiencia es normativa para la experiencia cristiana contemporánea. Igualmente es un medio por el cual el Espíritu comienza a equiparnos y adecuarnos para ser siervos útiles que puedan llevar a cabo la obra de Cristo por medio de la Iglesia. Las asambleas de Dios son mucho más meticulosas en comparación con las otras definiciones de las iglesias pentecostales en Chile acerca del bautismo con el Espíritu Santo, como lo vamos a apreciar. Definen las asambleas de Dios el bautismo con el Espíritu Santo del modo siguiente: todos los creyentes tienen derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, según el mandato del Señor Jesús. Con el bautismo viene una investidura de poder para la vida y el servicio y la concesión de los dones espirituales y su uso en el ministerio. Esta experiencia es distinta a la del nuevo nacimiento y subsecuente a ella. Con el bautismo en el Espíritu Santo, el creyente participa de la experiencia como la de ser lleno del Espíritu, una mayor reverencia hacia Dios, una consagración más intensa a Dios, una mayor dedicación a su obra, un amor más activo a Cristo, a su palabra y también a todos los que están perdidos. También a la definición anterior, las asambleas de Dios aclara que ser bautizado con el Espíritu Santo se debe diferenciar de lo que el apóstol Pablo declara en 1 Corintios capítulo 12, verso 13. En este pasaje, Pablo indica que el Espíritu Santo
es el instrumento o medio por el cual se lleva a cabo este bautismo. Es una expresión equivalente a ser bautizados en Cristo y no tiene que ver con el bautismo con el Espíritu Santo. Este bautismo con el Espíritu Santo es el medio por el cual se da inicio a otras experiencias de tipo místicas, como las visiones, el hablar en lenguas, las profecías, las danzas extáticas o las danzas en el Espíritu, la palabra de ciencia, etc. Pero la experiencia más común es el sentir la presencia de Dios en todo instante de la vida. Esto le da seguridad y autoridad al creyente. Por otra parte, las definiciones de bautismo con el Espíritu Santo en las iglesias pentecostales chilenas, al realizar una revisión, una lectura de las declaraciones de fe que se pueden encontrar tanto en los reglamentos, los estatutos, como en las páginas de internet, se caracterizan por la ambigüedad, por la brevedad y también por la imprecisión. Por ejemplo, la Iglesia Pentecostal de Chile define en su página de internet, bajo la declaración de fe del año 2019, cree en el bautismo del Espíritu Santo como una gracia y promesa para todos los creyentes en Cristo Jesús, acompañada de diversas manifestaciones expresadas en los dones del Espíritu Santo, que produce un efecto regenerador y transformador en la vida del creyente. Por una parte, pareciera que es una obra posterior a la conversión, porque indica que es una promesa para todos los creyentes, presupone a los creyentes, pero luego lo relaciona con la regeneración y transformación de vida, y no queda muy claro si es posterior realmente o ocurre lo mismo en el mismo momento de la conversión. La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile de Derecho Público decía hasta el año 2019, bajo la declaración de fe, en la página de internet, cree en el bautismo del Espíritu Santo como poder regenerador y creador de una vida nueva, acompañada de gozo y de alegría. Sin embargo, este artículo de fe se precisará con mayor detalle en la conferencia de Hualpén del año 2021, al señalar que el bautismo con el Espíritu Santo se refiere a un acto de fe. Suministra poder para testificar el nombre de Cristo y está disponible para todos los creyentes. Aquí ya queda un poco más claro y está en armonía con las definiciones y el entendimiento del bautismo con el Espíritu Santo según el mundo pentecostal internacional. Es posterior a ella, a la conversión y a la regeneración, y efectivamente produce poder para testificar en el nombre del Señor Jesucristo. Mientras que la Iglesia Unida Metodista Pentecostal dice sobre el Espíritu Santo que bautiza y obra con poder en los creyentes, sellándolos según su promesa para el día de la redención. Aquí pareciera en esta definición que es posterior porque asume que estas personas que van a experimentar el bautismo con el Espíritu Santo ya son creyentes, pero lo relaciona al mismo tiempo con el sello que en la Sagrada Escritura ocurre en el momento de la conversión. Eso dice el libro de Efesios. Habiendo oído la palabra, habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por último, la Iglesia Ejército Evangélico de Chile dice: creemos en la obra regeneradora del Espíritu Santo, creemos que Él actúa en la Iglesia sobrenaturalmente en dones a través de los ministerios y la experiencia pentecostal, según enseñan las Escrituras de manera diversas y no limitativa, sujeta a los principios de perfeccionamiento de los creyentes y edificación de la Iglesia. Esto es la definición del Ejército Evangélico de Chile del año 2000. Pero con respecto al bautismo con el Espíritu Santo, si es posterior o similar a la conversión, no lo explica. No sorprende la imprecisión y la ambigüedad de la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo en los artículos de fe de las iglesias pentecostales en Chile, con excepción de las Asambleas de Dios, que es una iglesia internacional o misionera. El pentecostalismo es una espiritualidad narrativa, es un pueblo oral, no es un pueblo conceptual, que a menudo son maestros de la narración, son más parecidos a los primeros discípulos que a los que enseñan en las escuelas o en las universidades. Eso no significa que el pentecostalismo carezca de teología,
pues en todo discurso narrativo subyace una teología. La teología es similar a la gramática, mientras que la espiritualidad experiencial, las prácticas de fe son similares al hablar un idioma. Alguien puede ser un usuario competente del idioma sin ser necesariamente capaz de articularlo gramaticalmente. Así ocurre con los pentecostales chilenos. Aunque no pueden articular teológicamente su riquísima y compleja fe, esta la viven, la experimentan y la transmiten en su forma narrativa, en su forma oral. Estas son las distintas definiciones del bautismo con el Espíritu Santo de diversas iglesias y tradiciones evangélicas y protestantes. Las iglesias no pentecostales señalan que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia que todos los creyentes lo experimentan en el momento de la conversión, se relaciona con la regeneración, incorpora al creyente al cuerpo del Señor Jesucristo y no es una segunda obra de gracia. El texto base, 1 Corintios capítulo 12, verso 13, por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sin embargo, las iglesias del movimiento de santidad no están de acuerdo con esta definición, puesto que señalan que el bautismo con el Espíritu Santo se refiere realmente a la entera santificación. Es una segunda obra de gracia que santifica al creyente. El movimiento de santidad en la teología wesleyiana es muy importante para los pentecostales porque ellas son las que han heredado la teología del pentecostalismo en la comprensión del bautismo del Espíritu Santo como una obra posterior, subsiguiente a la regeneración. La diferencia, sin embargo, está en que el bautismo con el Espíritu Santo en las iglesias pentecostales tiene que ver con un revestimiento de poder. No necesariamente está relacionada con la santificación, aunque fundamental y necesaria, pero no se refiere específicamente a la santificación, sino más bien al revestimiento de poder que capacita al creyente para el servicio, la misión cristiana y para testificar en el nombre del Señor Jesucristo. Le da fuerza, le da intrepidez, le da de nuevo, le da energía, le da ánimo, le da valentía para hablar acerca del Señor Jesucristo y los capacita para pastorear, para las misiones, para predicar, para evangelizar, para escribir, para hacer trabajo de exégesis, entre otras labores ministeriales. Que el Señor Jesucristo le bendiga, queridos hermanos. Este es el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Tenemos filiales en Puerto Montt, en Alerce, Temuco, Talca, y trabajamos online en todo Chile. Abajo está el teléfono, la página del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Para mayor información puede estar contactando con nosotros. Más adelante estaremos viendo las distintas terminologías de las Sagradas Escrituras para describir esta doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo les bendiga.